Las rosas apenas comenzaban a florecer cargadas de color como si hubieran esperado este día. El jardín olía a lavanda y ralladura de limón del pastel que se enfriaba en la mesa trasera. Insistí en hacerlo yo misma, aunque Carmella se ofreció a encargarse. A los 71 años no te sientes vieja cuando tus manos aún amasan harina y recuerdan cómo batir claras a punto de nieve, sin pensarlo demasiado. Mi nieta Paloma corría descalza por el césped, su cabello atrapando la luz en ondas doradas. Sostenía una pequeña lata de galletas de limón que hice especialmente para ella sin nueces, sin glaseado, justo como le gustaban. Los invitados se agrupaban bajo el toldo de glicinas, vecinos antiguos, socios comerciales, algunos viejos compañeros de bridge de Esteban, ahora más canosos y lentos, pero aún corteses. La fiesta en el jardín no era extravagante, solo intencional. Así me gustaba hacer las cosas. Con propósito. Amaranta llegó justo después de las 3, tarde como siempre con un vestido azul claro y una bufanda de seda colgada dramáticamente sobre los hombros. Me besó en la mejilla y dijo: «Te ves increíblemente bien». Sonreí. Sigo respirando. Rió, pero su risa no llegó a sus ojos. Nos dirigimos a la mesa con los regalos. Me entregó el suyo primero un paquete rectangular envuelto en papel floral, con bordes dorados. Pesado. Tal vez un marco. «¿Ábrelo?», insistió con voz dulce pero impaciente. Despegué la cinta, desenvolví las esquinas. Era una fotografía nuestra familia tomada hace 12 años cuando Paloma apenas gateaba. Recordaba ese día perfectamente. Habíamos posado frente al roble viejo en la bahía de Puerto Azul, los 4: Esteban, Amaranta, Paloma y yo. Pero en la versión que Amaranta enmarcó el rostro de Esteban, había sido recortado limpiamente como si nunca hubiera estado allí. El silencio a nuestro alrededor se espesó. Miré la foto más tiempo del que pretendía, esperando que fuera un error, un problema de impresión, pero no, era intencional. Pensé que sería simbólico, dijo Amaranta sonriendo, de avanzar, de soltar el pasado y hacer espacio para nuevos legados. Algunos murmuraron algo cortés. Asentí lentamente y coloqué el marco junto al pastel. La fiesta continuó. O más bien los demás lo hicieron. Yo no. No realmente. Más tarde, cuando el sol se escondió tras los árboles, Amaranta se levantó y golpeó su copa con un tenedor. «Si me permiten un momento», comenzó alzando su copa. «Solo quiero decir lo agradecida que estoy por todo lo que mi madre ha hecho. No solo por mí, sino por todos nosotros. Su fuerza, su estabilidad, su terquedad». Risas suaves entre los invitados. «Y ahora», continuó, «al entrar en el próximo capítulo donde la nueva generación empieza a liderar, espero que todos llevemos su gracia con nosotros, mientras la acompañamos suavemente hacia un descanso bien merecido». La palabra descanso me hizo enderezarme en la silla. «Por nuevos comienzos», terminó Amaranta. «Y transiciones sabias». Aplausos. Sonreí con la boca, pero no con el estómago. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Paloma se durmió acurrucada en el sofá del solario, me senté sola en la cocina con la foto enmarcada en mi regazo. Miré el espacio vacío donde debería estar el rostro de Esteban. No era solo una omisión, era un borrado. Y algo en la sonrisa de Amaranta, controlada, calculada, comenzó a picarme bajo la piel. Me levanté, fui al estudio y abrí el cajón inferior del escritorio de Esteban. El polvo se adhería en las bisagras. Allí, bajo libros de cuentas y acuerdos hipotecarios, quebradizos, había un sobre sellado con su letra. Nunca lo había abierto. Pero esa noche lo hice. Nunca he confiado en una pregunta que empieza con «solo por curiosidad». Habían pasado 2 semanas desde la fiesta cuando Amaranta vino de nuevo.
Lo llamó una visita casual, solo un té con mi madre. Pero llegó con un traje de lino impecable y trajo su propia leche de avena, lo que me dijo que ya había tomado una decisión sobre algo. Nos sentamos en el solario. La brisa de la bahía de Puerto Azul entraba suavemente por las mosquiteras, moviendo los papeles que guardaba en una bandeja junto al buzón. Amaranta tuvo cuidado de no mirarlos demasiado, aunque noté que sus ojos se detenían de vez en cuando. Removió su té como si requiriera reflexión. Luego preguntó con ligereza: ¿Quién es técnicamente el dueño del terreno del jardín lateral? ¿Está ligado a la escritura de la casa o está bajo esa empresa fantasma que papá usaba para diferir impuestos? Parpadeé. ¿Por qué necesitarías saber eso? Rió suavemente. Mamá, no estoy fisgoneando. Solo pienso en el futuro. Si alguna vez decidieras mudarte a algo más accesible, saber qué activos se pueden vender por separado ayudaría. Asentí y serví más té en mi taza ignorando la suya. ¿Sabes? Continuó ajustando la bufanda de seda en su cuello. He estado investigando herramientas de planificación patrimonial. Todos hablan de eso. Ahora fideicomisos, elecciones de portabilidad, evitar el juicio de sucesión. ¿Papá alguna vez disolvió el fideicomiso Hale & Finch? ¿O sigue activo? Sonreí débilmente. Siempre fuimos pioneros en tendencias. Ella tomó eso como una invitación. ¿Y tu testamento? ¿Lo has actualizado recientemente? Recuerdo que el último borrador fue antes de que naciera Paloma. No querrías que las cosas se complicaran si algo pasara. ¿Si algo pasara? Dije alzando una ceja. Oh, ¿sabes a qué me refiero? Dijo quitándole importancia. Dios no lo quiera. Pero planificar es querer. No, eso dicen ahora. Planificar es querer. Me excusé diciendo que necesitaba más miel de la despensa. Pero en el pasillo abrí el cajón del escritorio antiguo y saqué una libreta donde anotaba listas de compras e ideas para regalos. Apunté la fecha, sus preguntas exactas y el tono que usó, no frenético, no desesperado, sino compuesto y ensayado. Cuando regresé, ella estaba junto a la ventana hojeando distraídamente las notas de campo de Esteban. ¿Todavía guardas esto? Preguntó. Solía anotar todo, hasta las ideas que nunca siguió. Tal vez de ahí lo saqué yo. Tomé las notas suavemente de sus manos y las devolví a su lugar. Algunas ideas envejecen bien, dije. Otras se pudren al sol. No respondió. Esa noche, después de que se fue, me senté en el escritorio de Esteban con la carta que me escribió. La había leído 2 veces ya, y la misma línea seguía resonando. Lo que construimos es vulnerable desde afuera, sí, pero más aún desde adentro. Pensé en cómo Amaranta ahora miraba la propiedad como una cartera en lugar de un hogar. Llamé a Isidro Montes la mañana siguiente, nuestro abogado de confianza. Aún agudo, aún discreto. Creo que necesito que saques los documentos originales del fideicomiso, le dije, y el anexo que Esteban archivó en el 2008, el que nunca usamos. Hubo una pausa. ¿Hay algún problema, señora Vega? Aún no, dije. Pero alguien está listo para heredarme mientras sigo viva. Tomé la libreta otra vez y subrayé la última pregunta de Amaranta. ¿Has actualizado tu testamento? Luego escribí la mía. Has actualizado a tu hija. La letra de Esteban. Siempre parecía escrita con la urgencia de una pluma estilográfica inclinada, afilada, un poco impaciente, incluso cuando no lo estaba. El sobre estaba guardado en una caja de cedro bajo capas de recortes de periódico y tarjetas de cumpleaños que planeé organizar hace una década. Lo encontré mientras buscaba una escritura antigua que pensé que tranquilizarías a Isidro. En cambio encontré a Esteban de nuevo. Estaba sellado en papel crema grueso, dirigido solo a mí.
sin fecha, sin remitente, solo Leonor. Me senté en la alfombra del cuarto de almacenamiento con las piernas cruzadas, como si tuviera 25 años otra vez, y lo abrí. Sus palabras comenzaron simples como si estuviera sentado a mi lado. Si estás leyendo esto significa que no lo mencioné cuando debía. Típico de Esteban, siempre dejando espacio para mi silencio. Siempre has querido creer lo mejor de las personas, especialmente de los que amamos. Lo admiro en ti, pero también es donde somos más vulnerables. Lo viste cuando mi hermano casi arruina el negocio. Tú perdonaste, yo reparé. Recordé ese año demasiado bien. Amaranta es brillante. Tiene carismas a raudales y ambición para igualarlo. Pero he visto cómo mira lo que construimos con hambre, no con reverencia. Y es lo suficientemente lista para saber que el carisma abre más puertas que la fuerza. Mi garganta se apretó. Seguí leyendo. Archivé un anexo al fideicomiso con Isidro en 2008. Te permite proteger los activos del negocio y la herencia bajo tu control exclusivo, si alguna vez sientes que es necesario. Es hermético. Ella no lo sabe y eso es intencional. No quería provocarla. Pero si alguna vez te preguntas para quién construimos este legado, esto te lo recordará. Pasé la mano por el final de la carta. Su firma estaba allí junto con un segundo documento doblado por separado, notariado y sellado. Era real. Lo había hecho hace 17 años. Y nunca lo mencionó. En ese momento el duelo regresó, no con sollozos fuertes, sino con el pulso constante y doloroso de alguien que aún está siendo protegido por un hombre que ya no respira. Llevé los documentos a la cocina y me senté con ellos junto a mi té como solía hacer con Esteban durante la temporada de impuestos, revisando líneas. A él nunca le gustaban las sorpresas. Para el mediodía había escaneado y enviado copias a Isidro con el asunto «Para revisión. Próximos pasos». Respondió en 20 minutos. En Mr. Shetse. Confirmado. Válido. Aún ejecutable. Doblé los originales en una carpeta ignífuga, los metí en la caja fuerte detrás de la estantería y la cerré. Afuera podía escuchar las llantas de la bicicleta de Paloma zumbando en la grava mientras rodeaba el camino. El viento llevaba su risa. Ella no sabía que su mundo acababa de cambiar, ligeramente asegurado, por un hombre que apenas recordaba. La observé desde la ventana y en el fondo de mi estómago. Algo se solidificó. Esteban no solo me dejó un escudo legal, me dejó permiso. A la mañana siguiente escribí una breve nota para Amaranta y la dejé en su bandeja de entrada. Té el jueves a las 3. Encontré algo viejo que me gustaría enseñarte. L. Luego dirigí mi atención al fondo de mantenimiento Hale. Algo no cuadraba en el libro mayor del último mes. Era el tipo de correo que habría eliminado sin leer cualquier otro día. Asunto: retiros marcados. Fondo de mantenimiento Hale. Sin mayúsculas, sin urgencia. Solo lo suficiente para sugerir que podía esperar. Pero algo en mi pecho ya había comenzado a moverse. Hice clic. Douglas, mi contador de casi 2 décadas, había escrito simplemente: Leonor, noté 3 transferencias de tamaño mediano. Del fondo de mantenimiento conjunto en los últimos 60 días, 18.000, 15.000 ases y 23.000. Todas categorizadas como mejoras generales, pero sin facturas ni nombres de contratistas en el libro mayor. Tú sueles aprobarlas. Pensé en verificar antes de seguir. Saludos, Doug. Miré la pantalla inmóvil como si los números pudieran transformarse en mejores noticias. No lo hicieron. Abrí el portal seguro y revisé el libro mayor. Todo estaba allí, 3 partidas cada una con la misma etiqueta vaga y fechada, en días que recordaba claramente, días en que Amaranta había visitado y se quedó cerca del estudio, después del té, ofreciéndose a ayudar con el papeleo.
como solía hacer para Esteban. Asentí entonces, distraída por la conversación. Recordé haberle dado las llaves del archivo una vez. Solo por un momento. Solo por un momento. Mis dedos se cerraron ligeramente sobre el borde del escritorio. Solo había otra persona autorizada para ese fondo. Lo establecimos hace años para cubrir el mantenimiento de la propiedad, el tejado, la plomería, los interminables experimentos de Esteban con paneles solares. Tras su muerte dejé el nombre de Amaranta en la cuenta por confianza. O por costumbre. O por ambas. Llamé a Douglas. «Buenos días, Leonor», respondió. «¿Viste la nota?» «Sí», dije. «Retén esas partidas. No las autorices aún». «Dudo. ¿Quieres que contacte al otro firmante?» «No», dije. «Eso lo manejaré yo». Colgué y me quedé muy quieta. La traición aún no había sucedido del todo. No legalmente, no abiertamente. Pero podía sentirla, su sombra, pasando por la casa, rozando los estantes, las paredes, los cristales. Algo no dicho ya se había roto. Ese jueves Amaranta llegó 10 minutos temprano para el té. Trajo pasteles de la panadería La Flor en la calle principal y los puso en mi encimera de mármol como una ofrenda de paz que no pedí. Preparé la mesa lentamente, sin mencionar la nota que envié, sin mencionar lo que quería enseñarle. Hablamos de Paloma, solicitudes escolares y la nueva galería en la Avenida del Sol. Luego, en su segunda taza, Amaranta preguntó casualmente: «¿Has pensado más en un fideicomiso en vida? He estado leyendo sobre ellos, evitan el juicio de sucesión. Más fácil para todos». No respondí de inmediato. En cambio, saqué un sobre manila del cajón del aparador y lo puse junto al azucarero. «Yo también he estado revisando documentos», dije. «Este es de Esteban. Deberías leerlo alguna vez». No lo tocó. Solo sonrió y dijo: «Siempre guardaste las cosas cerca del corazón». «Así evitamos que el cofre se vaciara», respondí. No le gustó eso. Vi el destello. Más tarde esa noche, después de que se fue, revisé los registros del fondo de mantenimiento. Había iniciado sesión de nuevo. Movió otros 10.000 dólares. No la llamé, no la acusé. Simplemente abrí una nueva página en mi libreta y escribí: «Ella piensa que no estoy mirando». Luego añadí una segunda línea más despacio: «Ella piensa que lo mío es suyo». A la mañana siguiente revisé la escritura del terreno del jardín. Tenía el presentimiento de que iría por eso a continuación. Amaranta llegó con una botella de Pinot y un ramo de lavanda que aún tenía la etiqueta de precio del mercado. No dije nada, solo sonreí, tomé los tallos y los puse en el jarrón azul astillado que Esteban y yo compramos en nuestra luna de miel. El asado había estado en el horno desde el mediodía con costra de ajo y romero, justo como a ella le gustaba. Paloma estaba en un viaje escolar nocturno, lo que dejó la noche extrañamente silenciosa. Demasiado silenciosa para lo que sospechaba que ella venía a hacer. Comimos en el comedor donde la lámpara aún colgaba torcida, después del intento fallido de Esteban por arreglarla en el 98. Amaranta usó su mejor voz, la que guardaba para galas de donantes y entrevistas en galerías. «¿Sabes?», dijo entre bocados. «Esta casa tiene tanta presencia. Se siente su edad, pero de una buena manera. Como si fuera parte de algo más grande». Tomé un sorbo de mi vino. «¿Quieres decir vieja?», rió con ojos brillantes. «No quiero decir perdurable. Ligada y a un legado. ¿Hay algo sagrado en mantener las cosas en la familia?». Ahí supe hacia dónde íbamos. Cortó su cordero lentamente con cuidado, como si estuviera preparando la siguiente parte. «He estado pensando mucho en la responsabilidad generacional últimamente. ¿Qué significa proteger, no solo heredar? Preservar». «¿En serio?», dije dejando mi tenedor. Asintió. «Sí, especialmente con la propiedad. Esta casa, el terreno del jardín, el almacén en la ribera del puerto
Es importante mantenerlos juntos, evitar disputas o complicaciones más adelante. ¿Qué línea es esa?, pregunté. Sonrió a su plato doblando su servilleta cuidadosamente en su regazo. Bueno, estaba pensando que podría ser prudente transferir la escritura a mi nombre, ahora, solo por seguridad, para agilizar todo legalmente. Tú seguirías viviendo aquí, claro. Nada cambiaría. Nada salvo la propiedad. Nada salvo el control. Me recosté en mi silla. ¿Has estado leyendo blogs de planificación patrimonial otra vez? En realidad he estado leyendo estudios de casos, dijo levantando ligeramente la barbilla. Familias que no planearon con anticipación. Las cosas se complicaron. Los tribunales intervinieron. Las relaciones sufrieron. ¿Y tú estás tratando de evitar el sufrimiento? Estoy tratando de evitar sorpresas. El asado se había enfriado en mi plato. Ya no sentía el glaseado de miel de lavanda que le había puesto esa mañana. ¿Qué piensa Paloma de todo esto?, pregunté. Amaranta parpadeó. Es una niña. Es tu hija. No es lo mismo. Dejamos que eso quedara en el aire. El tintineo de su copa de vino contra el plato sonó fuerte. No confías en mí, dijo finalmente. No acusadora, casi divertida. Le di la misma sonrisa que le ofrecí al ramo de lavanda. Confío en que seas consistente. Inclinó la cabeza entrecerrando la mirada como solía hacer en la secundaria cuando un maestro le daba una B. No estoy intentando quitarte nada, mamá. Lo sé, dije. Solo estás intentando protegerlo, con tu nombre en cada línea punteada. Se levantó para recoger los platos, pero la detuve con un gesto. No quería sus manos cerca de la plata. Cuando recogió su bolso cerca de la puerta, se giró y dijo: «Realmente espero que no te estén influenciando viejos miedos. La paranoia de papá, sus contratos interminables. No eres él». «No», dije sosteniendo su mirada. «Soy la que él confió para terminar lo que empezó». No dijo nada más antes de salir al aire de la noche, el aroma de la lavanda, persistiendo mucho después de que sus pasos se desvanecieron. Cerré la puerta con llave, no por seguridad, por claridad. A la mañana siguiente, abrí el armario sobre el estante de archivos y saqué la escritura original. El terreno del jardín aún era mío, por ahora. Gabriel Finch siempre hablaba con una mano descansando en su rodilla como si estuviera evitando que algo se desvaneciera. Esa era su forma firme y deliberada. Si Esteban era el martillo en el dúo Halen-Finch, Gabriel era el nivel de burbuja. No había pensado en él en años, no hasta que sostuve la escritura del terreno del jardín en mis manos esa mañana, y recordé cómo miró a Amaranta la primera vez que la conoció como adulta. Ella tenía 21 años, entonces recién regresada de la escuela de arte y llena de declaraciones. La llevé a la oficina después de un almuerzo largo, orgullosa y quizás un poco ingenua. Ella estaba en la oficina de Esteban con sus gafas de sol puestas, hablando de cómo la herencia debería ganarse creativamente, no contractualmente. Acababa de volver de un verano en Berlín y hablaba de ello como si hubiera sobrevivido una guerra, no una pasantía en una galería. Después de que se fue, Gabriel me llevó aparte suavemente, pero sin dudar. «Es lista», dijo. «Demasiado lista para alguien que no tuvo que construir lo que quiere heredar». Recuerdo haberme erizado ante eso. «Es joven», le dije. Negó con la cabeza. «Resiente lo que no construyó Leonor. No porque no lo entienda, sino porque lo entiende». No quise creerle. Pensé que estaba siendo duro, o peor, celoso. Esteban y Gabriel habían construido algo sólido, sí, pero les tomó décadas, y no quería creer que su protección se estaba volviendo prejuicio contra su propia sangre.
pero ahora sentada en la mesa de la cocina con los registros de retiros abiertos y las palabras de Amaranta de la cena, aún resonando, agilizar todo legalmente. Me pregunté si Gabriel había visto algo que yo no, o tal vez algo que elegí no ver. Nunca lo dijo de nuevo. No era de los que repiten una advertencia, pero sí me escribió una carta el día que le vendió su mitad de la empresa a Esteban. Los herederos más peligrosos son los que entienden el valor pero no el costo. Se refería a ella. Tenía que referirse a ella. Y ahora, años después, sostenía pruebas de que su instinto había sido más agudo que mi optimismo. El interés de Amaranta no estaba en la preservación. Estaba en posicionarse. Propiedad sobre responsabilidad. Apariencia sobre obligación. Saqué el sobre que Esteban me dejó de nuevo y lo releí por completo. Esta vez aterrizó diferente. No solo como protección, sino como profecía. El tipo de preparación que solo reconoces cuando es casi demasiado tarde. Esa tarde envié por correo electrónico una copia de la escritura del terreno del jardín a Isidro y pedí una congelación formal de todas las transferencias potenciales. Solo precaución escribí. Luego llamé al secretario del condado para solicitar copias certificadas de cada propiedad bajo el nombre Hale. Quería todo por escrito, sin suposiciones, sin buena voluntad. Al anochecer comencé a organizar los documentos en una sola carpeta, de la misma manera que Esteban solía hacer cuando sentía que el viento cambiaba. A la mañana siguiente abrí el armario de la ropa blanca y alcancé detrás de las colchas dobladas. Saqué la caja ignífuga que no había tocado desde que Esteban falleció. Dentro estaban nuestros documentos más antiguos, contratos de sociedad, el papeleo original del fideicomiso y una carpeta más pequeña, etiquetada como Notas de Finch. La abrí por primera vez en años y encontré una hoja de papel legal amarillo, rasgada irregularmente en la parte superior. La letra de Gabriel. No esperes a estar acorralada. Redacta mientras aún tienes tiempo de trazar líneas. Sonreí débilmente, casi a pesar de mí misma. Luego tomé mi pluma y añadí una línea a mi libreta. Si Esteban me dio armadura, Gabriel me dio advertencia. Era hora de escuchar a ambos. La semana siguiente encontré algo metido en el bolsillo del abrigo de Amaranta mientras estaba sentada bebiendo té distraída. Un sobre violeta. Mi nombre no estaba en él. Pero reconocí el sello del bufete de inmediato. El abrigo estaba colgado en el respaldo de la silla del comedor toda la tarde. Una de esas mezclas suaves de cachemira que le gustaban a Amaranta, del tipo que susurra riqueza, incluso cuando se compró en oferta. Había venido solo a visitar, dijo, y se quedó lo suficiente para pedir mis escones de limón y pedir prestado mi cargador. Se fue apresurada diciendo que una reunión se había adelantado con los brazos llenos de bolsas y carpetas. Pero el abrigo se quedó atrás. No era propio de ella olvidar algo tan caro. Esperé una hora asumiendo que volvería por él. Cuando no lo hizo, me acerqué para moverlo solo para sentir algo rígido en el bolsillo interior del pecho. El sobre era violeta con un sello dorado que reconocí de inmediato. Calder & Fenwick Abogados. Derecho de familia. Poderoso. Y caro. Dentro había una confirmación de cita impresa. Fecha, hora y un resumen de admisión adjunto. Nombre del cliente Amaranta Vega. Tipo de caso. Reevaluación de activos y asesoramiento sobre patrimonio de mayores. Me quedé en la cocina silenciosa y leí el encabezado 2 veces. Las paredes no crujieron. El reloj no tic-tac. Incluso el viento afuera se detuvo. Ella ya no estaba solo curiosa. Estaba planeando. Y no pensó que lo descubriría. Volví a colocar el sobre en el bolsillo del abrigo y lo colgué cuidadosamente en el perchero, junto a la puerta tal como estaba. Luego tomé el teléfono y marqué a Isidro.
Contestó al tercer timbre. Leonor, necesito reunirme, dije. Mañana por la mañana. Temprano. Entendido. Prepara un expediente. Mejor prepara 2. Al día siguiente me senté en su oficina con la misma carpeta que había llevado desde que Esteban falleció. Isidro revisó el anexo del fideicomiso, los libros de propiedades y los retiros actualizados del fondo de mantenimiento. Mantuvo el rostro inmóvil mientras leía. Cuando terminó, levantó la vista. Ella está construyendo un caso, dijo. Lo sé. ¿Va a argumentar mal manejo de activos o falta de capacidad testamentaria? Si es lista, alegará que estás siendo influenciada indebidamente. Alcé una ceja. ¿Por quién? Dio una sonrisa seca. Por un fantasma, supongo. O por mí. O por el viento. Extendió la mano y tocó el sobre que había tomado del abrigo de Amaranta y fotocopiado. Este bufete no juega a menos que crean que pueden ganar, dijo. Y no son baratos. Ella está apostando por la intimidación, dije. Ella está apostando por el cansancio. La mayoría de las personas de tu edad no quieren una guerra legal. Se conforman para evitar el desastre. Junté las manos. Entonces eligió a la septuagenaria equivocada. Asintió con mirada firme. Necesitamos adelantarnos. Iniciaré una auditoría silenciosa de todos los puntos financieros compartidos. Congelaré cualquier acceso discrecional a los fondos Hale. Y comenzaré a reunir declaraciones juradas que confirmen tu capacidad cognitiva y legal. Saca las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Añadí. Y la declaración que Esteban dio en 2010. Podría ser útil. Isidro se recostó en su silla. ¿Estás preparada para que esto llegue a los tribunales? No, dije. Estoy preparada para dejar que ella dé el primer golpe. Y estoy preparada para que se arrepienta. Cuando regresé a casa encontré el suéter de Paloma doblado en el banco del porche. Debió haber pasado mientras estuve fuera. Verlo me recordó quién aún se movía por esta casa con suavidad. Lo tomé, lo doblé una vez más y lo llevé adentro. Luego caminé al estudio, abrí el armario y saqué la carpeta original del fideicomiso. Tenía el presentimiento de que no sería la única redactando documentos esta semana. Le dije a Esteban una vez que el dinero solo es peligroso cuando empieza más a caminar, solo cuando deja de ser algo que manejas y se convierte en algo que se mueve a tus espaldas. Pensé que estaba prestando atención. Pensé que estaba un paso adelante. Pero resultó que Amaranta había estado 2 pasos más adelante todo el tiempo. Todo comenzó con un correo extraño de la fundación educativa que creamos para Paloma. Un estado de cuenta trimestral nada inusual hasta que noté el saldo. El fondo debería haber tenido poco más de $120,000. Lo construimos lentamente con depósitos de cumpleaños, premios de arte y un regalo anual que hacía en nombre de Esteban cada primavera. Sabía el número de memoria, pero el total estaba mal, reducido por casi $35,000. Abrí el estado detallado y seguí el libro mayor. 3 retiros en los últimos 4 meses, cada uno etiquetado como transferencia de realineación de pesas emergencia. Cuenta del tutor autorizado. Me quedé helada. El tutor registrado era Amaranta. El dinero no había ido a colegiaturas, programas de piano, ni siquiera a materiales de arte. Había sido transferido a una cuenta privada a nombre de Amaranta, una que no reconocía. Me tomó solo 30 minutos confirmar con Douglas que la cuenta en cuestión también estaba vinculada a los gastos comerciales de Amaranta. El último retiro ocurrió pocos días después de su última visita, cuando mencionó necesitar espacio para respirar, mientras reorganiza su firma de consultoría. Espacio para respirar. Me senté en la mesa de la cocina con el estado impreso entre mis manos. La tetera había terminado de hervir hace 10 minutos, pero no había servido el agua.
Hay una diferencia entre ambición y robo. Y esto la cruzó. Aún no le había dicho nada así a Paloma. Ella seguía bajo la impresión de que su abuela y su madre tenían un entendimiento silencioso. Todavía creía que Amaranta estaría orgullosa de sus piezas de recital, que aplaudiría y sonreiría en su recaudación de fondos escolar, como solía hacerlo cuando era pequeña. No quería romper esa ilusión. Todavía no. Pero algo se rompió en mí esa tarde. No un chasquido, no ruidoso, solo el clic limpio e irreversible de una puerta cerrándose desde adentro. Esa noche escribí un cheque al fondo para restaurar la cantidad faltante. Inicié sesión en el portal de la fundación y eliminé la autorización de tutor de Amaranta. Luego contacté a Isidro y le pedí que presentara los documentos de enmienda en silencio. También le pedí que preparara una carta que notificara formalmente a Amaranta la revocación de su acceso discrecional a todos los fideicomisos educativos vinculados a Haile. Envíala certificada, le dije, que ella misma firme por ella. No preguntó por qué. Ya lo sabía. Más tarde esa noche escuché a Paloma tarareando desde el dormitorio de arriba, practicando escalas que había aprendido de oído. Ni siquiera estaba leyendo partituras, solo tocando lo que recordaba. Cerré los ojos y dejé que las notas flotaran por el pasillo, ligeras e inciertas, pero intentando. Siempre intentando. Cuando pararon, doblé el estado y lo guardé en el cajón de archivos detrás de los documentos del fideicomiso. Luego añadí una nota adhesiva en la portada, línea cruzada. Patrón claro. No más beneficio de la duda. Por la mañana pediría a Isidro que comenzara a preparar un resumen de 2 páginas, un documento que mantendría sellado, por si llegaba el día en que necesitara ponerlo en las manos de un juez. Preparé manzanilla, aunque sabía que ella prefería té blanco con cáscara de naranja. La manzanilla era más suave, más fácil de sostener en la taza. También olía al delantal de mi madre un pequeño consuelo, para lo que sospechaba sería una conversación incómoda. Amaranta llegó con un golpe firme y una sonrisa con más cálculo que calidez. Me besó en la mejilla y comentó sobre las rosas ahora pesadas y abiertas en el jardín. Me recuerdan a Mérida, dijo. ¿Recuerdas ese verano? Lo recordaba, apenas. Ella pasó la mayor parte lejos de nosotros tomando espresso y fotografiando estatuas que nunca imprimió. Caminó por la cocina como si fuera suya. Siempre lo hacía, ahora sus dedos rozando las encimeras, como si verificara valor no polvo. Nos sentamos junto a la ventana principal donde el sol se filtraba por las persianas en suaves bandas de luz. Serví lentamente, cuidando que el té no salpicara. ¿Cómo está la consultora?, pregunté. Hizo un gesto con la mano como si la pregunta la aburriera. Sigue viva, sigue neces, afiliada al CPR. Es un mercado extraño. Y la realineación de emergencia. Su mano se detuvo a medio camino hacia su taza. Que la etiqueta en tus transferencias del Fondo Educativo de Paloma, un nombre interesante para un robo. Su sonrisa se quebró lo suficiente para dejar ver el filo. ¿Has estado fisgoneando? He estado observando. Tomó un sorbo de su té. No fue un robo, fue un movimiento a corto plazo, temporal. Iba a reembolsar el fondo. Ya lo hice por ti. Hubo un largo silencio. No tenías que hacerlo, dijo finalmente. Sí, dije. Tenía que hacerlo. Se enderezó cruzando una pierna sobre la otra. Siempre dejaste claro que es tuyo y que no. Tal vez esto se trata de control. O tal vez, respondí, se trata de responsabilidad. La que abandonaste en el momento en que trataste la beca de tu hija como un bote salvavidas personal. Puso su taza con demasiado cuidado. Nadie quiere pelear contigo, mamá.
dijo suavemente con voz casi tierna. A menos que tenga que hacerlo. No era una amenaza. No abiertamente. Era una confesión. Me levanté y recogí el plato vacío entre nosotras. Bueno, esperemos que no llegue a eso. Mientras lavaba la vajilla vi su reflejo en el armario de cristal. Su rostro era ilegible, inmóvil como la superficie de un estanque antes de la onda. Se fue con otro beso leve en la mejilla su perfume, dejándola atrás jazmín y algo más afilado debajo. No me quedé. Esa noche abrí el cajón bajo el escritorio de Esteban y saqué mi portafolio de cuero. Abrí un documento nuevo y escribí en tinta negra y gruesa, en la parte superior. Resumen. Leonor Vega. Protección de activos e integridad patrimonial. Página 1. Una lista notariada de propiedades protegidas, su origen de propiedad y cláusulas de fideicomiso que confirman su separación de disputas maritales o familiares. Página 2. Una declaración de aptitud cognitiva de mi médico. Una breve nota de Isidro confirmando la validez de los documentos y un párrafo final con mis propias palabras, declarando mi plena conciencia y mi intención de proteger no solo lo que quedaba, sino para quién estaba destinado. 2 páginas, nada más. Lo puse en la carpeta etiquetada, si es necesario. Lo metí en la caja fuerte ignífuga y giré la cerradura con un clic suave y deliberado. Luego caminé al vestíbulo principal donde las botas de lluvia de paloma se secaban cerca de la puerta. Me arrodillé, las puse derechas y las alineé cuidadosamente una al lado de la otra, porque una persona ya había cruzado la línea y no dejaría que el próximo paso lo decidiera ella. La oficina de Isidro olía a papel viejo y tinta nueva. Las paredes estaban llenas de libros pesados, la mayoría de los cuales sospechaba que nadie había abierto en años. Pero Isidro sabía exactamente dónde estaba todo y, más importante, qué significaba. Que eso lo hacía peligroso en las manos correctas. Se sentó frente a mí con el borrador en la mano, hojeando lentamente cada párrafo, aunque ya lo había leído 2 veces. Le gustaba el silencio como a mí me gustaban las encimeras limpias, nada extra con lo que tropezar. Lo cubriste todo, dijo finalmente. Propiedades reales, capital del negocio, el fideicomiso Hale, proxys de salud, autoridad testamentaria, todo. La enmienda de Esteban de 2008 sigue vigente. Sí, de hecho es hermética. ¿Y tu declaración escrita a mano al final? Eso la hace humana. Los jueces respetan eso. Asentí dejando que las palabras se asentaran. 2 páginas. Era extraño reducir décadas de trabajo, amor y precaución a algo más corto que un sermón. Pero ahí estaba línea por línea una fortaleza sin adornos. La primera página era estructural, el desglose de las propiedades, de dónde venían y por qué eran legalmente distintas. La herencia de Esteban, las cuentas del negocio, la casa comprada y a mi nombre antes del primer recital de Amaranta. Todo bajo cláusulas protectoras firmadas, selladas y archivadas mucho antes del primer susurro de disputa. La segunda página era narrativa. Mi voz, mi claridad. Una breve afirmación personal de que estaba en pleno uso de mis facultades consciente del contenido de los documentos y eligiendo libre y plenamente proteger el legado que Esteban y yo construimos. No para excluir, no para castigar, sino para preservar. Cuando terminamos de revisar, Isidro grapó las páginas, adjuntó la hoja de resumen oficial y las deslizó en un sobre crema firme. Guardaré una copia en mi bóveda, dijo, pero esta es tuya. Lo sostuve en mis manos, el peso mucho más pesado de lo que el papel debería permitir. ¿Entiendes?, añadió suavemente. Esto no impide que ella demande, solo hace que sea muy imprudente. Estoy contando con eso,
dije. Ella apuesta a que cederé para evitar el alboroto. Pero Esteban no crió a una mujer que le tema a los tribunales. Y yo no crié a una que debería estar dispuesta a arrastrar a su madre a uno. Isidro asintió levemente. Si llega a eso, esto es suficiente. No pregunté qué pasaría si no lo fuera. Ya lo sabía. Pero algunas verdades no necesitan aire hasta que están listas para ser escuchadas. Me levanté alisando mi chaqueta. «Trae a Paloma pronto», dijo Isidro mientras me iba. «¿Todavía tiene ese brillo en ella?» «Lo tiene», dije. «Toca el piano ahora. No perfectamente, pero como si estuviera buscando algo». Sonrió y eso suavizó su rostro de abogado. Afuera el viento arreciaba a lo largo de la bahía. Los árboles de magnolia habían comenzado a dejar caer sus flores temprano, esparciendo pétalos pálidos por los escalones del juzgado, como confeti de una fiesta que nadie recordaba haber organizado. Caminé a casa lentamente con el sobre presionado contra mis costillas bajo mi abrigo. Un latido hecho de tinta. Y leí. En casa puse el resumen sellado dentro de la caja de documentos vieja de Esteban. Lo deslicé detrás de nuestra licencia de matrimonio y reinicié la combinación de la caja fuerte. No me molesté en escribirla. No la olvidaría. Arriba el dormitorio de Paloma estaba tranquilo, su cama bien hecha, una partitura doblada sobre la almohada. La tomé y vi su letra en los márgenes, pequeñas notas sobre el tiempo, las pausas y la respiración. Se te estaba enseñando a sí misma dónde detenerse y dónde sostener. Regresé al estudio, abrí mi libreta y añadí una nota final debajo de las demás, 2 páginas. Sin espacio para la misericordia. Solo claridad. Luego tracé una línea debajo y pasé la página. El hombre en el porche parecía que podía estar entregando flores. Camisa azul suave, zapatos limpios, portapapeles bajo el brazo. Pero no había rosas a la vista, solo un montón de papeles doblados en un sobre blanco, con mi nombre escrito demasiado prolijamente en el frente. «¿Señora Leonor Vega?», preguntó. Asentí. Me entregó el sobre con ambas manos como si importara. «Ha sido notificada, señora. Buenas tardes». Luego se dio la vuelta y se fue cortés e imperturbable, como si me hubiera entregado cupones. Cerré la puerta, la aseguré con cuidado y caminé a la cocina. Paloma estaba sentada en la mesa balanceando las piernas bajo la silla, con un libro de colorear abierto frente a ella. «¿Quién era?», preguntó. «Solo un mensajero». «¿Para qué?». «Una carta», dije forzando una sonrisa que no sentía. «Nada urgente». No mentía a menudo, pero algunas verdades dichas demasiado pronto se convierten en sombras. Volvió a colorear tarareando bajito. La observé un momento más antes de entrar al pasillo. En el estudio abrí el sobre. Todo estaba allí oficial, grueso y frío. Petición para iniciar revisión legal de retención de activos, alegando vulnerabilidad de ancianos y declive cognitivo. Presentado por Amaranta. Vega representado por Calder and Fenwick. Abogados. No era solo un desafío, era una actuación. Su equipo legal me había pintado como incapaz, paranoica y posiblemente manipulada. El lenguaje era estratégico, limpio y claramente no suyo. Pero la intención palpitaba bajo cada párrafo. Ella no merece controlar esto más. Me acusaron de ocultar activos que legítimamente pertenecían a mi heredera biológica. Alegaron que había tomado decisiones financieras sospechosas en los últimos años. Afirmaron que estaba actuando bajo la influencia persistente de los deseos de mi difunto esposo, a pesar de mi supuesto declive. Incluso sugirieron una evaluación psicológica si el tribunal lo consideraba necesario. Doblé las páginas lentamente una vez, luego otra. Luego las puse junto al sobre crema que Isidro y yo habíamos redactado, el que contenía todo lo que ella pensaba que podía deshacer.
Había visto este tipo de ataques antes en salas de juntas y negociaciones de entierro. La diferencia ahora era que venía con el nombre de mi hija en la línea de la firma. Llamé a Isidro. Contestó al primer timbre. «¿Te notificaron?» «Hace un momento». Exhaló. «¿Estás bien?» «No estoy sorprendida». Hubo un silencio. Sabías que esto venía. Ella misma me lo dijo, solo pelearía si tuviera que hacerlo. Esta es su versión de la necesidad. Prometió comenzar a preparar la respuesta formal por la mañana. Refutaremos cada reclamo, uno por uno. «Ya tengo lo que necesito», dije. «¿Lo has visto?» «Lo he visto». Colgamos sin decir más. Esa noche preparé la cena como siempre. Paloma ayudó a poner la mesa. No sabía por qué estaba más callada de lo habitual, ni por qué mis manos se detenían más tiempo en los cubiertos. Pero los niños perciben cosas. Después de que se fue a la cama, caminé por el jardín sola. Las estrellas comenzaban a salir salpicando la oscuridad con luz suave. Me senté en el banco de piedra que Esteban instaló el año en que nació Paloma y presioné mis palmas contra mis rodillas hasta que dejaron de temblar. No estaba enojada, ni siquiera estaba triste. Era algo más frío, más firme. Adentro el maletín estaba listo. El documento de 2 páginas estaba encima. No para mostrar, ni siquiera para defender. Para la verdad. Y por la mañana lo llevaría al tribunal no para suplicar, sino para recordarle al juez quién construyó la casa que Amaranta ahora intentaba quemar. Algunas peleas se ganan con la verdad. Otras requieren algo más silencioso. Una apertura, un paso en falso, una mano que alguien juega de más. Esteban solía decir: si quieres saber qué busca alguien realmente, dale algo brillante que perseguir. Y eso hice. El libro mayor de activos que dejé a la vista no era del todo real. Tenía el formato del original, las pestañas y la tipografía que Esteban siempre usaba. Incluso lo imprimí en el mismo papel marfil del armario trasero, lo suficientemente envejecido para parecer olvidado, pero no sospechoso. El contenido estaba cuidadosamente equivocado. Valores de propiedades desactualizados, números de responsabilidad exagerados y una nota inventada sobre una refinanciación hipotecaria pendiente, algo que de ser cierto haría que una de las propiedades pareciera mucho menos valiosa de lo que era. Puse la carpeta justo debajo de un montón de correo, en el aparador del pasillo. El lugar por donde Amaranta siempre pasaba cuando visitaba el que asumía que no notaba que se detenía allí. 2 días después, llegó sin avisar diciendo que venías a revisar el horario de ensayos de Paloma. Se quedó 20 minutos. 10 de esos los pasé en la cocina fingiendo no escuchar cómo movía los papeles mientras lavaba fresas. Cuando se fue la carpeta había desaparecido. Esperé. Tardó menos de una semana. Isidro llamó un jueves por la tarde con voz entre satisfecha e incrédula. «Presentaron la primera ronda de financieros», dijo. «No vas a creer las matemáticas». «Oh, sí lo creo», dije. Rió bajo. Listaron la propiedad de alquiler de Jardines de Mayo con un gravamen de $200.000. Tú pagaste eso en 2016. Y el dúplex de Puerto Azul, listado a la mitad de su valor real, sin mención de la actualización de zonificación ni de la ordenanza de expansión del malecón. Asentí. «Están usando el señuelo». «Y adjuntaron una captura de pantalla del libro mayor», añadió. «Tu formato antiguo, tu nombre en el encabezado. Es exactamente lo que predijiste». No me sentí triunfante. Solo tranquila. «Quieren ganar sin pelear», dije. «Entonces están construyendo una estrategia basada en la debilidad, solo que no se dan cuenta de que es la suya». «¿Respondemos ahora?» «Aún no», dije. «Déjalos construir su casa un poco más alta. La caída será más dura.
Colgué y miré el teléfono un momento más de lo necesario. No había engañado a Amaranta. Le di lo que ya quería creer. No quería pensar que estaba preparada, informada o peor, un paso adelante. Necesitaba la historia en la que yo estaba cansada, abrumada, llorando a un hombre cuya precisión legal murió con él. Así que la dejé escribirla. Dejé que firmara su nombre debajo. Dejé que desbalanceara su propio caso. Paloma entró de puntillas a la habitación minutos después, llevando un dibujo que había hecho de la casa y nuestro jardín. Había dibujado todas las ventanas abiertas, las puertas también. «Mira», dijo, «hice la tuya con flores en el alféizar». Sonreí y besé la coronilla de su cabeza. «Siempre ves cosas que yo paso por alto», le dije. No era cierto. No me había perdido nada. Esta vez, no. Esa noche me senté junto al fuego con la carta de Esteban en mi regazo y releí la última línea. Si alguna vez necesitas pelear, asegúrate de que no vean tu espada hasta que ya hayan dado el golpe. A la mañana siguiente recibí una llamada de una asistente legal con la que no había hablado en años, alguien que no esperaba volver a escuchar, especialmente ahora. Dijo: «Leonor, creo que querrás ver esto». El tribunal olía a cera de limón y nervios. Llegamos temprano como le gustaba a Isidro. Le gustaba observar cómo llegaba la oposición, medir su paso, sus pilas de papeles, sus sonrisas. A mí me gustaba sentarme en silencio y respirar en la pausa antes de que todo comenzara. Amaranta aún no había llegado. Su equipo sí, tres, con trajes impecables, hablando en tonos bajos y confiados cerca de la segunda fila. No reconocía a ninguno, excepto a la mujer sentada en silencio, en la galería cerca del fondo. Cabello recogido en un moño prolijo, chaqueta oscura, zapatos planos en lugar de tacones. Escaneaba un conjunto de documentos en su regazo, moviendo los labios en silencio, mientras leía. Marta Elías. Casi no la reconocí. Habíamos sido vecinas una vez hace años cuando Amaranta estaba en ballet y el hijo de Marta montaba un patinete por nuestra acera compartida. Intercambiábamos consejos de jardinería y libros de la biblioteca. Se mudó después de su divorcio. Desapareció en una vida más tranquila. Pero ahí estaba, ahora asistente legal de alguien en el edificio, aparentemente, y sosteniendo una carpeta marcada con el sello del bufete de Amaranta. Levantó la vista y cruzó su mirada con la mía. Sin asentir, sin sonreír, solo esa quietud que decía espera, lo hice. No fue hasta media mañana cuando el juez pidió un breve receso que se acercó. Sus pasos eran tranquilos, medidos. Le entregó un sobre sellado a Isidro, mirándome todo el tiempo. Pedí entregarlo personalmente, dijo, porque conocía a su madre. Isidro abrió el sobre, escaneó la primera página y me miró. «Es una declaración jurada». Marta asintió brevemente. «El bufete de tu hija no sabía que yo vivía frente a ustedes, que he conocido a tu familia desde antes de que naciera Paloma». Su voz no tembló. Escuché varias conversaciones mientras trabajaba hasta tarde, el último mes. Llamadas que tu hija hizo a uno de los abogados jóvenes. Fuera de registro, fuera de protocolo, pero ella lo presionaba para ocultar detalles. Reformular flujos de activos, frasear cosas de manera que te hicieran parecer inestable. ¿Ella dijo esas cosas?, pregunté en voz baja. «¿Lo hizo?», dijo Marta. «Lo escribí todo. Fechas, nombres, palabra por palabra. Y tenía todo el derecho. Esas llamadas fueron en altavoz y yo estaba registrada como líder de programación. No estaban protegidas». Isidro pasó otra página y dio un silbido bajo. «Esto incluye registros de mensajes internos», murmuró. Los reenviaron a su correo personal. Levantó la vista. «Eso es una violación».
Ella pensó que nadie estaba mirando, dijo Marta cruzando los brazos. Pero algunos de nosotros no olvidamos lo que es la lealtad. Me entregó un sobre más pequeño. Esto es personal, dijo. Para ti, sin firmas, solo algo que pensé que deberías tener. Luego regresó por el pasillo y tomó asiento en la galería con las manos cruzadas en su regazo. No lo abrí entonces. Lo metí en mi bolso y asentí hacia Isidro. Preséntalo. Sonrió. Con gusto. Cuando el tribunal reanudó, Amaranta se sentó más derecha a su equipo, más tranquilo de lo que deberían estar. Todavía no lo sabían. No sabían lo que venía. Isidro se levantó, pidió presentar nuevas pruebas y entregó la declaración jurada al secretario. La sala cambió. Se podía sentir como una alfombra que se desliza suavemente bajo los pies de alguien, solo lo suficiente para recordarles que la gravedad existe. El juez leyó en silencio con expresión indescifrable. Amaranta se inclinó hacia adelante con las cejas fruncidas intentando vislumbrar el documento. No lo lograría. Todavía no. El juez levantó la vista lentamente con una mano sobre la página y preguntó: «Señorita Vega, ¿sabía que sus declaraciones estaban siendo grabadas y registradas por un miembro de su propio equipo legal?» Amaranta parpadeó. «¿Qué declaraciones?» Su abogado se puso rígido a su lado. No hablé. No necesitaba hacerlo. Porque esta vez la verdad había llegado al tribunal con zapatos planos y una chaqueta negra, y tomó asiento antes de que alguien lo notara. Y cuando el juez pasó la página pude ver el momento en que todo cambió. El tribunal se quedó en silencio de esa manera antinatural, un silencio con respiración contenida. El tipo que espera ser roto. El abogado de Amaranta se levantó primero. Tranquilo, compuesto, impecable en su entrega. Una voz pulida, toda finura legal y preocupación fingida. Comenzó con púas sutiles. La señora Vegasta. Se ha estado bajo un estrés considerable. No es raro que alguien de su edad tome decisiones desorganizadas. Sus intenciones, aunque alguna vez claras, se han vuelto confusas con el tiempo. No me miró cuando dijo esas cosas. Miró al juez, al secretario, a la galería, pero no a mí. El lenguaje era cuidadoso. Nunca me llamó incompetente, no directamente, pero su tono lo hacía. También sus diapositivas, sus gráficos, el desglose codificado por colores de retiros erráticos y archivos duplicados. Me pintaron como distraída, resistente a la ayuda, una matriarca demasiado orgullosa para ceder el control. Escuché sin parpadear. Mantuve las manos cruzadas y la respiración constante. Luego llamaron a Amaranta a ir a hablar. Se levantó con gracia ensayada su blusa azul marino, impecable, su lápiz labial, lo suficientemente apagado para sugerir sinceridad. «Amo a mi madre», comenzó. «Quiero que quede claro. Esto no se trata de codicia. Se trata de justicia, de claridad, de hacer lo correcto antes de que las cosas se salgan de control». Se giró hacia el juez con ojos suaves. «Mi madre siempre ha sido reservada y orgullosa, pero últimamente olvida cosas, se repite, se siente abrumada por asuntos rutinarios. Solo he intervenido porque estoy preocupada, porque me importa». Ahí estaba la actuación de la devoción. Y luego, sin invitación ni vacilación, se giró ligeramente lo suficiente para que la sala escuchara y dijo: «No estoy pidiendo todo. Me conformo con el 80%. No fue fuerte, pero no necesitaba serlo». La galería murmuró. 2 reporteros al fondo se movieron en sus asientos. Incluso el secretario levantó la vista de sus notas. El juez alzó la barbilla, pero no dijo nada aún. Amaranta, satisfecha con su momento, se acomodó en su silla como una reina, regresando a su trono. No me miró directamente, pero no necesitaba hacerlo.
Esa sonrisa arrogante decía suficiente. Isidro se inclinó hacia mí y susurró. Podríamos objetar al tono. No, dije. Déjala hablar. Cuanto más diga, más mostrará. Y había mostrado mucho. La arrogancia no era nueva. La había visto desde que tenía 16 años y hizo su primera venta en una recaudación de fondos escolar. Luego se llevó todo el crédito por un esfuerzo grupal. En ese entonces era solo una niña probando el sabor del poder. Ahora era una mujer intentando convencer a un juez de que tenía derecho a la panadería, la harina y el horno mismo. Cuando llegó nuestro turno, Isidro se levantó lentamente. No alzó la voz, no paseó. Simplemente le entregó a la corte una carpeta delgada y dijo: «Nos gustaría presentar un contrarresumen y pruebas de apoyo, declaración jurada incluida». El juez lo aceptó. Lo leyó. Luego miró a Amaranta de nuevo. No sonrió, pero parecía divertido. La corte tomará un breve receso antes de la respuesta. El mazo golpeó una vez. Me levanté, sin prisas, sin inmutarme. Amaranta evitó mi mirada esta vez. La sonrisa se había desvanecido, pero su zorra de su sombra aún permanecía como el humo después de que se apaga un fósforo. Mientras salíamos al pasillo, Isidro me entregó una copia sellada del documento de 2 páginas. «Es hora», dijo. Lo sostuve en mi mano plano firme listo. Porque las actuaciones terminan. Y cuando cae el telón, la verdad sale a escena y hace una reverencia. Caminé lentamente, no por fragilidad, sino por precisión. Cada paso desde mi asiento hasta el estrado era deliberado. Que vieran la firmeza en mi paso, la claridad en mi mirada. El tribunal no se movió. Incluso el aire parecía contenerse. Llegué al escritorio del secretario y extendí la carpeta el mismo sobre crema que Isidro y yo sellamos hace semanas. Ella lo tomó con cuidado y se lo pasó al juez. El juez Harmon ajustó sus gafas, abrió la solapa y sacó el documento de 2 páginas. No se apresuró. Leyó como si supiera que todo descansaba en esas páginas y tal vez, de alguna manera, así era. Amaranta se movió en su asiento. No la miré, pero escuché el suave roce de la tela. Los primeros indicios de inquietud. El juez pasó a la segunda página. Silencioso, sin comentarios. Solo una ceja ligeramente levantada al llegar al párrafo final. Entonces, una risita. Rápida, silenciosa, genuina. Comenzó en su garganta, baja y cálida. Una pausa, y luego inconfundiblemente, rió. No cruelmente, no fuerte. Solo una nota limpia de algo entre sorpresa y satisfacción. La sala se congeló. Amaranta se puso rígida, su equipo repentinamente petrificado. Incluso Isidro me miró con las cejas levantadas. El juez Harmon dejó el documento, ajustó sus gafas de nuevo y me miró directamente. «Señora Vega, usted escribió este párrafo final. Lo hice su señoría. ¿Y ha revisado todo el contenido personalmente?» «Sí, señor». Asintió una vez. Luego se giró hacia la mesa de Amaranta. «Abogado», dijo. Leyó la declaración jurada presentada ayer por la asistente legal de su propio bufete. El abogado carraspeó. «Estamos en proceso de revisar». «Para de revisar. Empiezan en Meratel a leer. Porque lo que tengo aquí». Golpeó el documento de 2 páginas con el dorso de su nudillo. Es un ejemplo de libro de protección de activos legales ejecutado con previsión, claridad y no poca gracia. Amaranta abrió la boca. Luego la cerró. El juez continuó. «80%, ¿verdad?», preguntó casualmente. Amaranta no respondió. Se giró hacia mí. «Asumo que tiene copias de este documento archivadas con su abogado». «Así es». «¿Y todas las protecciones enumeradas han estado legalmente en vigor por más de 10 años?» «Sí». «Entonces permítame ser muy claro», dijo esta vez más fuerte su voz, llenando la sala como una campana. «No hay caso por incompetencia,
No hay caso por influencia indebida. Y ciertamente no hay caso por mal manejo financiero. ¡Lo que hay! Hizo una pausa mirando directamente hacia Amaranta. Ahora, es una hija que ha confundido el derecho con la herencia. Nadie se movió. Miró el papel de nuevo y dijo suavemente: «¿Sabes raro que algo tan breve diga tanto?» Devolvió la carpeta al secretario y alcanzó su mazo. «Revisión final para completarse esta tarde. Los abogados serán notificados. La corte se levanta». Golpeó el mazo una vez. Fuerte, limpio. Me giré sin esperar. Isidro se puso a mi lado. «No lo vio venir», murmuró. «Nunca leyó las reglas», dije. «Solo el final que quería». Mientras salíamos al pasillo escuché pasos detrás de nosotros, rápidos, inciertos. La voz de Amaranta llamó no fuerte, pero suficiente. «Mamá, espera». Me detuve, pero no me giré. Todavía no. No hasta que escuchara qué tono elegiría después. No miré hacia atrás cuando Amaranta llamó mi nombre. Me quedé quieta en el pasillo esperando a saber si se acercaría o dejaría que el orgullo la llevara en la dirección opuesta. No dijo nada más. Solo se giró y se alejó. Para cuando regresamos al tribunal esa tarde, todo había cambiado. El tono del juez era más frío, más firme. No invitó a la actuación. Leyó desde sus notas, preciso y ensayado. «Esta corte ha revisado todas las presentaciones y pruebas suplementarias», comenzó. «No encuentra fundamentos para respaldar las afirmaciones de declive cognitivo o influencia indebida». Miró a Amaranta, que miraba fijamente la mesa. «Las estructuras de fideicomiso, las protecciones de propiedad y las enmiendas no solo eran legalmente sólidas, sino que fueron ejecutadas con pleno conocimiento y la asistencia de un abogado calificado. La peticionaria». Su voz se endureció. Presentó valoraciones financieras basadas en documentos no verificados. Esto socava la credibilidad del caso. Sentí a Isidro respirar a mi lado, firme y contenido. La declaración jurada de la señora Elías, una asistente legal licenciada dentro del bufete de la peticionaria, reveló un comportamiento inconsistente con la transparencia y la buena fe. No hubo movimiento en la mesa de Amaranta. Su abogado mantuvo las manos cruzadas con fuerza inmóvil. «Por lo tanto», continuó el juez, «esta corte falla a favor de la demandada, la señora Leonor Vega. Todas las reclamaciones de activos hechas por la peticionaria son desestimadas». Luego vino la parte que no esperaba. La corte también encuentra causa suficiente para considerar la restitución de los gastos legales y el incumplimiento del deber fiduciario con respecto al fideicomiso de menores en cuestión. No tuvo que decir el nombre de Paloma. Ya lo sabía. La peticionaria será responsable de su parte de los costos legales incurridos por la demandada y deberá reembolsar el fondo educativo de Paloma Vega en su totalidad, más las sanciones administrativas descritas en la sección 14b. No hubo mazo, solo silencio. Y luego, la corte se levanta. El estrado se vació rápidamente. La galería se despejó. Me quedé allí un momento más dejando que se asentara. Había ganado, pero no se sentía como un triunfo. Se sentía como el fin de algo suave. Amaranta no me miró mientras recogía su bolso. Su abogado le susurró algo y ella negó con la cabeza una vez antes de caminar rápidamente hacia la salida. No se detuvo. No miró atrás. Me senté de nuevo por un momento, después de que la sala se vació colocando ambas manos en la mesa frente a mí. Mis dedos parecían más viejos bajo la luz del tribunal, más desgastados de lo que recordaba. Isidro se quedó callado a mi lado. Sabía que no debía llenar el espacio. «Pensó que no pelearía», dije finalmente. Asintió. «No esperaba que lo terminaras». «Yo tampoco», admití. «No hasta que involucró a Paloma».
Puso el expediente en su maletín. Algunas batallas te eligen a ti. Mientras salíamos al pasillo, escuché el viento soplar a través de los árboles, más allá de las ventanas del juzgado. Un silencio diferente nos seguía, más ligero, pero más pesado en lugares que no esperaba. El sol comenzaba a taponerse detrás de la cúpula del juzgado, proyectando sombras largas sobre el suelo de mármol. Afuera una puerta de auto se cerró de golpe. Luego otra. La voz de Amaranta resonó en el estacionamiento, aguda, cansada, distante. No dirigida a mí esta vez. Tal vez a nadie. No dejé de caminar. Había dejado el sobre con el secretario, una copia del documento de 2 páginas para archivarlo permanentemente en el tribunal. El original seguía en casa, guardado, donde pertenecía. Mientras salíamos, ajusté el cuello de mi abrigo y miré hacia la calle donde el aire comenzaba a llevar el primer aroma a sal de la bahía. Y pensé en Paloma esperándome en casa con su cuaderno de dibujo y el té ya en infusión. La casa me recibió como siempre, en silencio, sin alborotos, sin dramatismos. Solo el murmullo de la madera vieja asentándose y el leve aroma a lavanda del spray para ropa que Paloma insistía en usar en la habitación de invitados. Colgué mi abrigo en el perchero, me quité los zapatos y me dirigí a la parte trasera de la casa, donde la luz se derramaba desde el jardín. Las rosas habían florecido de nuevo. Rosadas, blancas, doradas, los mismos colores que Esteban plantó hace 20 años, en un arco de media luna, detrás del banco de piedra. Por un tiempo me pregunté si volverían este año. Con todo el ruido no las había cuidado como debía. Pero florecieron de todos modos, resilientes, como cualquier cosa que echa raíces lo suficientemente profundas. Caminé hacia el banco con el sol cálido en mi espalda y me senté. La llave de bronce aún estaba en mi bolsillo fresca a pesar del clima. La sostuve un momento. Era más pesada de lo que recordaba. Esteban la había hecho cortar el año después del nacimiento de Paloma, cuando Amaranta pidió suavemente en ese entonces una copia por si acaso. En ese entonces dije que sí. La confianza aún cabía fácilmente en mi mano. Pero ahora ya no se sentía como seguridad. Se sentía como rendición. Regresé a la casa y abrí el cajón del escritorio, en mi estudio, el que tenía la caja forrada de terciopelo, y la nota doblada que Esteban escribió una vez, con tinta verde. Puse la llave adentro lenta y deliberadamente y cerré la pequeña cerradura. No se fue, solo retenida, por ahora. Paloma llegó esa tarde con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y un paquete de regaliz en el otro. No preguntó por el caso. No ofrecí detalles. Solo preguntó si podía dibujar en el jardín. «Por supuesto», dije. «Para eso está». Se instaló bajo las hortensias y comenzó a dibujar el banco, el enrejado, la forma en que los pétalos se curvaban cerca del suelo. De vez en cuando, me miraba entrecerrando los ojos como si intentara captar la forma de mis hombros con precisión. Preparé té para ambas y lo llevé en una bandeja. «No creo que vayas a estudiar Derecho», dijo con media sonrisa. «No, tal vez arquitectura o ilustración, algo que construya». «Eso también cuenta», dije. «Construir importa». Nos sentamos juntas bajo las rosas trepadoras hasta que las sombras se alargaron por el camino y el té se enfrió en nuestras tazas. Amaranta no vino. No esperaba que lo hiciera. Todavía no. Tal vez nunca. Pero dejé la luz del porche encendida de todos modos. No para dar la bienvenida. No para perdonar. La encendí porque es lo que haces cuando aún crees en algún lugar bajo el tejido cicatricial que la dignidad merece un lugar donde aterrizar. Esa noche, después de que Paloma se fue y la casa volvió a quedar en silencio, me paré frente a la ventana por un largo momento.
Afuera el jardín brillaba débilmente bajo la luz ámbar. Toqué el cristal de la ventana suavemente con mis dedos y susurré, no por intrusión, solo por respeto. Luego apagué la luz del pasillo, dejé la lámpara encendida en la ventana principal y subí las escaleras. No para esperar, sino para descansar. Porque algunas victorias no vienen con banderas ni aplausos. Algunas llegan en silencio, ganadas protegidas e iluminadas por tu propia mano.